Con cada lanzamiento de cada nuevo teléfono es cierto que mejoran muchísimo las cámaras y sobre todo el hardware que nos incluyen estos maravillosos smartphones, y también de la estabilización, como tenemos el ejemplo del nuevo iPhone 14 Pro con su Action Mode. No obstante, a día de hoy sigue habiendo opciones como son los gimbals, como es este de aquí. Y en este vídeo vamos a ver si realmente merece la pena un dispositivo como es el Osmo Mobile 6, este que tenemos por aquí. ¿Y por qué el Osmo Mobile 6? Pues básicamente porque si alguien sabe cómo hacer un gimbal es DJI. Lleva más de 10 años desde que lanzaron su primer gimbal y ha habido una gran evolución en torno a estos dispositivos y nos han traído esta nueva versión mejorada de estos estabilizadores, y es por lo que en este vídeo vamos a ver si merece la pena realmente tener un dispositivo físico como es este gimbal de aquí. Así que directamente vamos a empezar a hacer las pruebas y es por lo que he venido con Santi y con Sheila para poder realizarlas, así que nos vamos directamente a probar qué tal estabiliza este dispositivo. Pues en primer lugar vamos a utilizar la cámara 1X del iPhone, ahora mismo sin estabilizador. Después le vamos a poner el estabilizador y vamos a hacer unas tomas caminando completamente normal para ver la diferencia. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, pero poniendo el estabilizador. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero marcándolo más dramáticamente con el x3 para que se vea el efecto de la estabilización. Entonces vamos a quitarlo del estabilizador tan sencillo como en este paso y vamos a poner el modo x3. Aquí lo tenemos. Ok. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo, pero poniendo nuevamente el estabilizador. Aquí ya estamos listos. Y ahora vamos a pasar a unos movimientos un poco más movidos, siguiendo un skate. Después pasaremos a hacer más cosas, pero primero 1X con la cámara del iPhone y vamos a seguir el skate a ver qué tal se ve. Y ahora vamos a repetirlo, pero cambiando el modo x3 del iPhone 13 Pro Max para ver qué tal se comporta. Y claro, hasta ahora hemos estado grabando en modo horizontal, pero es que realmente este estabilizador se puede cambiar dándole dos sencillos toques y pasamos al modo vertical, donde podemos grabar stories para Instagram, TikToks, etc. y podemos grabar una gran variedad de vídeos como estos de aquí. Y no solo tenemos por qué usar este estabilizador nosotros solos, por ejemplo le puedo poner este trípode y vamos a usar más funciones y lo podemos usar por ejemplo patinando, como va a hacer ahora mismo el colega. Y eso que no le hemos enseñado una de las principales novedades de estos estabilizadores, como es la función de selfie stick para incluir tomas a bajo nivel. See you. Yeah.
grabar otro plano en 0,5 sin el estabilizador primero, a ver qué tal se ve bajando por estas escaleras. Pongo a grabar y bajamos. Y ahora lo repetimos, pero con el estabilizador. Vale, y antes los gimbal eran muy engorrosos, tardábamos mucho en configurarlos, perdíamos momentos, detalles y hacían que fuesen herramientas que realmente no utilizásemos a no ser que las necesitásemos muy específicamente. Pero ¿qué pasa con este DJI Osmo Mobile 6? Pues que tenemos unas cosas llamadas Quick Start y Quick Launch, que son los siguientes. Para empezar, el Quick Start, yo simplemente tengo el gimbal apagado, hago estos movimientos y el gimbal se enciende. Y el Quick Launch consiste básicamente en que una vez lo tengo puesto aquí, esto se conecta automáticamente y lanza la aplicación DJI Mimo. Y otra cosa es que es compatible con el DJI Osmo Mobile 5. Por ejemplo, aquí tengo el enganche que viene con el Osmo Mobile 6, aquí tengo el antiguo Osmo Mobile 5 y como lo podemos encajar, centrar y esto estabiliza y estamos listos para la acción también junto con el modelo anterior. Si uno se le acaba la batería, podemos compartir varios dispositivos y disfrutar de la versatilidad. Otro de los claros ejemplos y ventajas de un estabilizador como este para nuestro teléfono móvil es el que vemos aquí presente. Yo estoy con una simple mano jugando con este estabilizador prácticamente, mientras aquí el compañero con el setup grande está sufriendo muchísimo para poder grabar el vídeo. Obviamente vamos a tener mejor calidad, pero vemos las diferencias. Y es que se dice que la mejor cámara que tienes es la que llevas encima. Entonces el DJI Osmo Mobile 2 juega un papel fundamental aquí, porque por ejemplo en este bolsillo derecho tengo mi teléfono móvil, mientras que en esta excursión de esta montaña, si no tuviese esta mochila, pues en el bolsillo izquierdo habría cargado con el Osmo Mobile. Y como ya hemos visto, es tan sencillo como abrir, colocar y simplemente pongo el teléfono aquí y ya estaríamos listos para grabar la aventura. También podemos destacar la función de Active Track 5.0, donde la han mejorado con inteligencia artificial y viene acompañada de varias funciones. Por ejemplo, podemos activar el Active Track simplemente clicando en el trigger justo de detrás. Por ejemplo, ahora vamos a probarlo, clico y selecciona el sujeto y empieza a seguirlo. Y si vuelvo a pulsar, lo cancela. Pero también tenemos aquí en la pestaña de abajo a la derecha, activar por gestos, le voy a dar a seguir y capturar y por ejemplo vamos a imaginar que estoy totalmente solo y puedo poner el trípode, extender el palo de selfie, voy a venirme aquí y buscar un encuadre que me guste, doble clic para centrar, vamos a venirnos a esta pestaña, a darle a activar por gestos, seguir y capturar y simplemente me tengo que alejar más o menos a unos 4 metros del dispositivo, ponerme delante, poner la mano y empieza a grabar y a seguirme. Y ahora simplemente podría estar moviéndome y vemos cómo el móvil me sigue totalmente automáticamente y vamos a movernos por aquí para ver cómo me sigue y he empezado a grabar con el simple gesto de la mano yo solo y también puedo pararlo después de que me siga, podemos hacer así y parar la grabación. Otro punto interesante donde podemos utilizar el palo selfie extensible es aquí, donde por ejemplo lo extiendo, lo podemos torcer de esta manera, más o menos doblar, ahora lo tenemos horizontal y puedo utilizarlo por ejemplo para meterme entre estos tubos de esta manera y grabar planos como este de aquí. Otra de las funciones hardware que han introducido es la rueda de focus o de zoom. Es esta que se encuentra aquí en el lateral y es una de las mejores funciones, ya que con toda la combinación
de todas las funciones que tenemos, el dispositivo está utilizado para, una vez lo ponemos sobre el gimbal, no tener que tocar nuestro móvil nunca más para la grabación. Podemos empezar, parar la grabación, cambiar los modos, cambiar las cámaras y también podemos acercar y alejar el zoom. Esto es especialmente importante y súper útil si tenemos móviles como el iPhone 13 Pro Max o similar, que tiene 3 cámaras, porque tenemos la cámara gran angular, la cámara principal y la cámara teleobjetivo, donde podremos aprovechar esta función. Pero no solo tenemos cosas para hacer el zoom, que podemos hacer como el dolly zoom y diversas funciones que tienen modos incluidos que veremos más adelante, sino pulsando una vez en la rueda del zoom cambia a modo de enfoque y podemos controlar totalmente manual el foco del dispositivo del teléfono móvil. Por ejemplo, podemos hacer un rack focus, un pull focus y enfocar exactamente lo que queremos. Gracias a esta rueda podemos tener un control total sobre el enfoque del dispositivo. Por ejemplo, podemos decidir enfocar este primer plano, como se está viendo, ir subiendo la cámara y enfocar el fondo a nuestra medida. Otra función interesante como el gimbal es la de usar los hyperlapse con los edificios que tan de moda están. Con la cámara nativa del teléfono móvil nos vamos a la sección de timelapse, ponemos la cámara de 0,5 y detrás tenemos un auditorio muy famoso donde lo vamos a seguir hacia adelante y poner la cámara a toda velocidad. De igual manera lo podemos hacer dentro de la aplicación DJI Mimo. Nos vamos hacia la parte de Hyperlapse y aquí tenemos una ventaja exclusiva, que podemos enfocar al edificio, marcarlo y ahora empezar a grabar el timelapse y lo seguirá en todo momento. También tenemos, que nos falta por explicar, los modos. En primer lugar tenemos el seguimiento total, donde nos sigue arriba, abajo, a un lado y al otro. Tenemos el siguiente modo, que es el de inclinación fija, donde bloqueamos el eje vertical pero nos sigue en el horizontal. El siguiente es el modo FPV, donde podemos moverlo suavemente en todas direcciones. Y por último tenemos el modo Spin Shot, que si colocamos y podemos girar de esta manera. Así que haciendo uso de estos modos vamos a grabar este maravilloso atardecer en este lago. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all, and wild like an animal. Some would say I'm insane in the right and away, but I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more, that's just how I was born. Take me somewhere I don't know and give me your freedom. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium, life is so easy. Whoa, you love me to pieces, yeah, I need it. Want your pandemonium. Y ahora vamos a seguir con cosas que no son el estabilizador como tal, pero son funciones añadidas que nos incluyen y que nos benefician, como por ejemplo en la aplicación DJI Mimo, además de grabar y hacer todas las funciones que hemos visto a lo largo del vídeo, podemos editar tanto en manual como en automático con la inteligencia artificial que nos incluyen, y podremos crear clips como los que hemos ido viendo a lo largo del vídeo. Además de la edición de DJI Mimo, nos sugieren que usemos Lightcut, que es una aplicación bastante similar a muchas que hay por ahí de edición. Está bastante bien, funciona muy bien y es muy compatible con las tomas que hacemos desde DJI, y yo creo que es un gran complemento a la hora de editar vídeos en nuestro teléfono móvil. También en la aplicación de DJI Mimo tenemos los Shot Guides o tomas guiadas, donde básicamente nos ponen un ejemplo de lo que tenemos que hacer, nos ponen la pantalla para que lo hagamos nosotros y una pantalla comparando de cómo quedan los dos planos para ver si ha quedado como el que nos sugieren, y así podremos crear clips con historia o con cierta técnica de cinematografía. Pues los podemos crear de manera fácil, sencilla e intuitiva, siguiendo unos sencillos pasos con los ejemplos. Si te estás iniciando, puede ir bastante bien, aunque si eres un poco avanzado quizás no lo uses, pero no obstante, como digo, si es tu primer estabilizador o tampoco te enteras mucho, quizás para practicar puede estar bien.
Y bueno, ahora es hora de que saques conclusiones y decidas si este estabilizador, el DJI Osmo Mobile 6, sirve para ti, si estabiliza más que el teléfono móvil. Eso saca tus conclusiones que hemos ido viendo a lo largo del vídeo, pero si te decides a comprarlo o tienes intención o quieres saber qué te incluye, pues ahora mismo vamos a ver un unboxing rápido de lo que nos incluye. Por aquí tenemos una comparativa de la caja del Osmo Mobile 6 con la del Osmo Mobile 5. Y en primer lugar, por aquí tenemos una especie de carpeta donde tenemos la bolsa para almacenar el gimbal y una especie de soporte por si el móvil no encaja o se puede dañar, pues para protegerlo. Aquí, como vemos, tenemos la funda, que es una tela un tanto semi rígida, oscura, se ve bastante bien. También tenemos un cable de carga USB tipo C. Y aquí está el principal centro de este vídeo, que es el estabilizador como tal, el Osmo Mobile 6. Muy chiquitito en la mano, la verdad, bastante plegable, portable y sencillo de utilizar. Aquí está el gancho magnético que lo utilizaremos con el teléfono móvil. Y finalmente tenemos el trípode que vamos a enroscar. Tras ver lo que nos incluye, pues lo puedes comprar tanto en la página de DJI oficial, te dejo el link en la descripción, y si estás por ejemplo en Canarias o en España, lo podrías comprar en Duque Fotografía. Es una tienda de aquí local que funciona bastante bien, envíos rápidos y precios bastante asequibles, así que lo podrías aprovechar. También link en la descripción. Y ya pues Amazon o tiendas locales donde tú vayas viendo. Eso sí, si encuentro alguna oferta, te dejaré un enlace en la descripción, también a la página de DJI, donde podrás leer toda la información sobre este estabilizador sin compromiso. Y también aprovechar finalmente para agradecer al equipo de DJI mediante el programa de SkyPixel que haya podido usar este DJI Osmo Mobile 6 para traerlo y hacer este vídeo de ver si realmente merece la pena. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que saques tus conclusiones, que dejes un buen like y te suscribas si no lo estás. Y nos vemos en el próximo fotograma.